Hola, mi nombre es Sandy Fabiola Contreras López, estudiante de la carrera de médico cirujano en la Universidad Veracruzana. Hola, mi nombre es Andrea Velázquez Álvarez y también soy estudiante de la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Veracruzana. El siguiente video trata de la resistencia antimicrobiana y los objetivos a desarrollar son primero el concepto de resistencia antimicrobiana, cuáles son las causas, los tipos de resistencia que hay, la situación actual, es decir, la importancia del problema, y por último, cómo tratar de evitar la resistencia o prevenirla. Empezamos definiendo el concepto de resistencia a los antimicrobianos, la cual es una capacidad que se produce en el momento en que los microorganismos, ya sean bacterias, hongos, virus o parásitos, experimentan cambios que tienen como consecuencia que los medicamentos utilizados para curar las infecciones que ellos mismos generan dejen de ser eficaces. Prácticamente logran superar la forma en la que los estamos combatiendo y generan defensas que les permitan sobrevivir. Los microorganismos que son resistentes a la mayoría de los medicamentos que existen para atacarlos se conocen como ultrarresistentes. El término resistencia a los antimicrobianos es el término más amplio para referirse a la resistencia de diferentes tipos de microorganismos, ya que incluye la resistencia a los medicamentos que son antibacterianos, antivirales, antiparasitarios y fungicidas. Para saber las causas que provocan la resistencia, debemos comprender que es un fenómeno que aparece de forma natural con el tiempo, generalmente por modificaciones genéticas. Sin embargo, el proceso se ve acelerado por el abuso de los antimicrobianos. En muchos lugares existe un mal manejo de los antibióticos, tanto en las personas como en los animales, y es frecuente que se administren sin supervisión de un profesional. Como ejemplos de uso incorrecto, se pueden citar su administración para tratar infecciones víricas, como lo son resfriados o la gripe propiamente dicha. En cuanto a los tipos de resistencia que existen, son dos. Una, que es la resistencia innata o natural, y la resistencia adquirida. Hablando específicamente de la resistencia natural, debemos decir que es una propiedad específica de las bacterias, y su aparición es anterior al uso de los antibióticos. Es decir, tiene un patrón constante en las cepas de una misma especie bacteriana, que es por lo tanto un mecanismo permanente, el cual se encuentra determinado genéticamente y no tiene relación con la dosis de algún antibiótico en específico. Por mencionar algunos ejemplos está la resistencia que presenta la Proteus mirabilis a las tetraciclinas por un proceso natural de expulsión del antibiótico, y la colistina, gracias a la presencia de un lipopolisacárido que le permite disminuir la afinidad de los antibióticos polipeptídicos a su sitio blanco. Otro tipo de resistencia es la adquirida, que es una característica propia de una especie, que es por naturaleza sensible a un antibiótico, ya sea porque ha sufrido mutaciones genéticamente naturales producidas por el ambiente, o mediante la adquisición de genes de resistencia. A la vez, esta va evolucionando y la frecuencia con la que se presenta depende en gran medida de la utilización de los antibióticos. La resistencia adquirida se da mediante plásmidos, los cuales se definen como fragmentos de DNA bacteriano de una longitud variable. Algunos de ellos tienen capacidad para poder replicarse independientemente de la maquinaria genética de la célula. También por los transposones que podemos definir como secuencias de DNA, es decir, presentan una doble cadena que pueden ser traslocados entre cromosomas o de un cromosoma a un plásmido o entre plásmidos, a través de un sistema de recombinación que, aunado a la capacidad de los plásmidos de trasladarse de una célula a otra durante la conjugación, permite la adquisición de genes de resistencia entre bacterias de la misma especie o especies distintas, facilitando la expansión de la resistencia. Y finalmente, los integrones, que son una familia de elementos genéticos potencialmente móviles capaces de integrar y expresar genes de resistencia a los antibióticos. La resistencia a los antibióticos afecta a todos los países, ya que cada día aparecen y se propagan por todo el mundo nuevos mecanismos de resistencia que ponen en riesgo la forma de poder tratar enfermedades infecciosas comunes, como tuberculosis, fiebre, otitis e infecciones respiratorias. Y por lo tanto, los pacientes con infecciones causadas por bacterias farmacoresistentes corren mayor riesgo de tener peores pronósticos o incluso morir.
Además, consumen más recursos sanitarios que los infectados por cepas no resistentes de las mismas bacterias. Para poder disminuir el riesgo de resistencia bacteriana, es importante mantener una buena higiene, especialmente al preparar alimentos y hacer nuestras actividades diarias para evitar tener infecciones recurrentes. También debemos tener en cuenta que no debemos automedicarnos, es decir, tomar antibióticos sin supervisión de un médico. Los pacientes deben estar conscientes que no siempre necesitarán antibióticos para su padecimiento, por lo tanto no deben presionar al médico para que le recete este tipo de medicamentos. Otro aspecto sumamente importante es recurrir a algún médico en caso de presentar malestares, puesto que él podrá establecer un tratamiento adecuado. Finalmente, debemos hacer conciencia que existen enfermedades comunes que son causadas por virus, por lo tanto no requieren antibióticos, y si se consumen sin ameritarlos, estaría aumentando la posibilidad de ser resistentes a ciertas bacterias. En la actualidad, dentro del campo clínico hospitalario, existen muchas dificultades para contrarrestar los problemas de estos microorganismos. Para tener una percepción realista del tema, se llevó a cabo una encuesta sobre el conocimiento y uso adecuado de los antibióticos, realizada para la población en general, siendo los jóvenes de 18 años la principal demografía a estudiar. En las presentes gráficas se demuestran los resultados obtenidos, de los cuales los puntos más importantes son: se cuenta con un conocimiento previo de la resistencia bacteriana, se realiza el autodiagnóstico de medicamentos, conoce la diferencia entre los virus y bacterias, además de las consecuencias del consumo imprudente de los medicamentos. A pesar de que la población estudiada es joven, es notable percibir que en la gran mayoría de los casos se tiene un vago conocimiento de la resistencia antimicrobiana. No obstante, a pesar de conocer las consecuencias de la automedicación, se continúa con el mal hábito de consumir medicamentos sin supervisión médica. Esto es debido a que no se tiene un conocimiento completo sobre el correcto manejo de los medicamentos. Las bacterias han desarrollado una serie de mecanismos de protección para resistir a la acción por el uso de antibióticos. Esto es un proceso que con el paso del tiempo ha ido incrementando. Esto es debido al manejo inadecuado de los antibióticos y demás medicamentos. En un inicio, las muertes por infecciones bacterianas eran un problema para la población, puesto que no se contaba con un medicamento que pudiera erradicar la enfermedad. Sin embargo, con la implementación de los antibióticos, estas cifras fueron disminuyendo. No obstante, el no tener el conocimiento sobre el correcto funcionamiento de estos medicamentos ha delimitado un avance a la resistencia bacteriana. Actualmente es un problema que aún está en proceso para delimitar la terapéutica médica adecuada y efectiva.